¿Ve la imagen ahí? Y se ve bien. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, antes de comenzar, como todas las clases, ¿alguna duda de lo que vimos en la clase pasada sobre la codificación de insertos según la norma ISO, la codificación de los portainsertos, el ejercicio desarrollado que hicimos justamente para elegir una placa en base a un proceso establecido? ¿Eso quedó claro? ¿Quedó bien? ¿Algo para aclarar? ¿Algo para comentar? Excelente, buenísimo. Hoy vamos a ver, para cerrar un poco el tema de mecanizado o conformado con arranque de viruta, vamos a ver una parte que es interesante, que nos va a ayudar a entender cómo suceden los efectos en el arranque de viruta. Hasta ahora analizamos justamente las condiciones, vimos todo lo que era parametría, hablamos algo de alguna máquina en particular, cómo definir las condiciones de trabajo, cómo arribar, digamos, a una herramienta que sea la idónea o si no es una que podemos adquirir, de las que tenemos, cuál puede ser la más próxima a la mejor solución para el trabajo que tenemos que realizar. Y hablamos en varias oportunidades justamente de lo importante que era la lubricación, lo importante que era, o lo fundamental que era la temperatura en la zona de corte para conseguir determinados factores. Hoy vamos a hablar exclusivamente del desgaste que se produce en las herramientas. Porque se produce, cómo hacemos para minimizarlo, si bien no lo vamos a poder evitar. Antes o después, la herramienta se va a terminar gastando. El filo se va a terminar desgastando y las condiciones de trabajo ya no van a ser las de inicio y vamos a tener que hacer alguna modificación hasta el cambio de la herramienta, o del flanco de corte con un filo nuevo. Entonces, esto ya lo habíamos visto, esta imagen, la vimos y ahí esto está cortado el soluble justamente para poder ver lo que está ocurriendo. Y como ya les había adelantado, fíjense que el esfuerzo de arranque de viruta es un esfuerzo a pura potencia. Digamos, como lo digo, no son esfuerzos amables, sino esto es fuerza, es algo que fuerza a arrancar un pedazo de otra parte. Acá, por supuesto, analizamos que las herramientas tienen que ser más duras que la pieza, que la herramienta tiene que ser acorde por su consistencia y su formación al material que estamos utilizando, que las condiciones de trabajo también tienen que ser acordes a la relación máquina, fijación, pieza, herramienta, portaherramienta, condiciones de trabajo y operador. O sea, todo eso definir el proceso y las condiciones tienen que hacer justamente que todo ese proceso funcione de manera armónica. Ahora vamos a ver un video capturado, digamos, en un proceso real, donde analizamos, esto lo vimos en la clase anterior, cuando analizamos justamente qué pasaba en la zona de corte, cómo eran las temperaturas, cómo se iba evacuando la temperatura en la viruta, que era importante a través del soluble que la viruta no se quedara en la zona de corte o envolviendo la herramienta, porque entonces la temperatura no se disipaba. Y a la derecha, izquierda tenemos una termografía, o sea, una fotografía térmica de cómo son las condiciones, y fíjense que poco refleja lo que conversamos, que en la zona de contacto, en la zona de corte, este punto que estamos viendo acá es este punto que se refleja acá. Y después aparece un segundo punto de contacto que yo les había adelantado, que era donde la viruta, en su recorrido, en su salida de la zona de corte, se vuelve a apoyar sobre la herramienta, justamente para que la misma herramienta, con el rompeviruta, en el caso que lo tenga, genere el famoso 6, el rulito de viruta 6, y que a partir de esa forma la viruta se corte y se desprenda y se vaya de la zona de trabajo. Acá vemos lo mismo, entonces fíjense que este detalle que tenemos acá es la zona de corte, propiamente dicho, y este segundo contacto es la viruta cuando ya comienza a apoyarse en la herramienta que se empieza a desprender y se va formando la curva. Son dos zonas de mucha criticidad en el proceso de corte, son dos zonas donde hay mucho rozamiento, mucha fuerza, acá justamente está produciendo el desprendimiento de la viruta, y aparte una temperatura muy elevada.
Y pasa lo que vamos a ver a continuación. Les había recomendado, en este video presten atención a la zona de corte, la van a individualizar sin mayor inconveniente, y fíjense qué ocurre. ¿Alcanzan a ver la línea roja? Esa es la zona de contacto entre el flanco del inserto y la pieza. Es donde está produciendo justamente el desprendimiento de la viruta. Y como yo le decía, la viruta dice muchas cosas al que lo sabe entender. Voy a volver un poquito hacia atrás. Puedo ver la zona. Fíjense, en este momento, esa línea que está ahí es la línea donde la temperatura está superando los 1100 grados. Entonces, esa línea roja significa que el material está al rojo, y el material a 1000, 1100 grados, 1200 grados, en el caso del acero, es prácticamente la zona de transición entre el material pastoso al material líquido. Entonces, en este caso, el material se ablanda y la herramienta lo está desgarrando. No hay corte en este caso, porque la herramienta que están utilizando en este caso es una herramienta de nitruro de silicio, o sea, es una herramienta cerámica, y como vimos, las herramientas cerámicas no son positivas, no tienen filo. Suelen ser negativas, y algunas son muy negativas, con doble chanfle negativo, justamente para generar ese gran esfuerzo, y el esfuerzo se traduce en temperatura. La temperatura se traduce en que el material se ablanda y la herramienta la desgarra. Esa es la diferencia conceptual entre la herramienta que corta y la herramienta que desgarra. ¿Sí? Quería que ustedes apreciaran eso justamente porque es lo que ocurre en la zona de corte. También la viruta nos está diciendo que la temperatura que se está produciendo por el desprendimiento no es demasiado elevada. Fíjense que hay zonas de azul, pero en general la viruta se está presentando plateada, entonces es metal que no se recalentó, porque tiene una buena aplicación de aceite soluble o agua, en este caso que es agua con un concentrado, que es el líquido soluble, que lo que hace es la remoción mecánica de la viruta. Entonces, un buen caudal de líquido refrigerante. Una condición de corte, en este caso el avance es bajo justamente para que se vea, si no la viruta tendría que ser más gruesa. Y una temperatura acorde produce un corte que si ustedes lo escuchan, van a sentir el roce de la herramienta, pero no van a sentir un ruido raro ni algo que se tiende a romper. Tenemos entonces el inserto, que es el amarillo que está acá, la zona donde la viruta se apoya y hace la curva donde comienza a generarse el 6. ¿Sí? Esta es la cara de incidencia y esta es la cara de salida. Entonces, es un esquema bastante antiguo de cómo se vería o cómo se ve la zona de corte. Ya hablamos también de los requisitos de las herramientas. Acuérdense que tenga resistencia al desgaste, que sea tenaz y que conserve el filo a alta temperatura. Entonces, en el caso del torneado, por ejemplo, tenemos que el esfuerzo de corte, una vez que ya se pone en régimen, es continuo hasta que se acaba el mecanizado. En el caso del fresado, y en una clase vamos a hablar algo de fresado, como son múltiples herramientas, los esfuerzos van a ir sobre cada herramienta, porque hay una que está cortando, una que la acompaña, y así sucesivamente. También vimos que los materiales a través del tiempo de las herramientas fueron mejorando a partir del ácido de carbono, se fueron consiguiendo aleaciones, como en este caso el óxido de aluminio, tenemos lo que sea policristalino, y en todos los casos conseguimos mantener una dureza en la herramienta a partir de determinadas temperaturas. Y cuanto más aleados y cuanto más desarrollados eran los materiales modernos,
más temperatura soportaban con una mayor dureza del filo de corte. También hablamos justamente de la codificación ISO, del acero, los aceros inoxidables, las fundiciones. Lo más utilizado en general en la industria metalmecánica son acero y fundición. Vimos también el tema de virutas, qué tipo de virutas generaba cada uno de los materiales. También hablamos de los tipos modernos de herramientas, cuáles se utilizaban, cuáles eran los más comunes hoy en día. Y en el caso, por ejemplo, de las placas de diamante policristalino o nitruro de boro cúbico, que por el costo que tienen y por la no necesidad de que toda herramienta sea monolítica, se aplicaban insertos que están adheridos a una placa. La placa funciona como soporte y la parte negra, el triangulito negro, es la zona realmente de o policristalino o boro cúbico. Esto también lo vimos, no voy a detener más en repetir esto, pero quiero llegar a la parte de desgaste. Esto. ¿Por qué se produce el desgaste y cómo se produce el desgaste? Ya vimos en la primera imagen que hay dos puntos críticos en la zona de corte, que es justamente donde el filo, la zona de incidencia, el filo de incidencia, arranca el material, la zona de contacto, y después vimos otra segunda parte, en otra parte de la herramienta, donde la viruta se apoya, se respalda y comienza a enroscarse sobre sí misma para conseguir el efecto de rotura de esa viruta. Pero si nosotros miramos el gráfico de desgaste que va a producirse, acá lo aclara que a través del tiempo, cuando la herramienta es nueva y recién toma contacto con la pieza, se produce un desgaste rápido, ¿no? Es el primer contacto, las primeras vueltas, hay un desgaste rápido, que no quiere decir que es importante, sino que hay una parte del filo de corte que comienza a desgastarse rápidamente por el primer contacto. Después hay un desgaste que se estabiliza y se va gastando de manera pareja a través del tiempo. Y nuevamente vamos a llegar a un punto donde ya el desgaste es tal que el material ya pierde su capacidad, pierde la capacidad de mantener su filo a alta temperatura, pierde justamente el filo, ya lo está perdiendo, pierde el recubrimiento si lo tuviera. Entonces, a partir de ese momento, la herramienta está en condiciones de colapsar. Lo puede hacer antes, lo puede hacer después. Yo he visto herramientas que han durado muchísimo más que lo que estaba previsto, sin problema, siguieron cortando. Y otras herramientas que no duraron ni la décima parte de lo que estaba previsto y se rompieron. Nuevamente, esto no es solamente la relación herramienta-pieza, interviene otro montón de factores que a veces externamente perjudican el corte en la zona de contacto. Entonces, ¿qué vemos? Que en los primeros momentos del uso de la herramienta se produce un desgaste importante. Después comienza el desgaste de una manera lineal, o sea, proporcional al tiempo, y vemos que llegado a los 100 segundos, o sea, casi 2 minutos, 150 segundos, 200 segundos, es lo que dura más o menos un filo en condiciones normales estándar. Este valor, tómelo como referencial. No significa que todas van a durar ese tiempo. Los manuales de herramientas, probablemente cuando lo veamos se lo voy a mostrar, indican que todos los análisis y condiciones que ustedes van a levantar de un catálogo están para una duración de la vida útil del filo de alrededor de entre 10 y 15 minutos, que es bastante. Ellos, los fabricantes de herramientas, dicen hasta 15 minutos debería soportar el filo las condiciones que están previstas. De los 15 minutos en adelante es todo gratis, porque nadie se lo propone, nadie se lo cobra. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? La herramienta de una foto ampliada, ¿cómo se desgastó esta zona? Esta es la zona de contacto, esta es la zona del filo que estuvo cortando y arrancando los pedazos de la pieza. ¿Por qué se produce el desgaste? ¿Qué es el desgaste de una herramienta? Tenemos muchos factores. El primero es abrasión, la lógica, el roce entre el material y la herramienta. Tengan presente que el material de la pieza también interactúa con el material de la herramienta. Son dos materiales, que uno puede ser metálico, el otro no, pero que están interactuando
a elevada presión, a elevada temperatura. Entonces hay un fenómeno de abrasión donde muchas veces se intercambian, ¿sí?, partículas de uno al otro. Por eso es muy común cuando uno tiene piezas metálicas que están mecanizadas con, más que nada cuando uno mecaniza acero inoxidable, el acero inoxidable tiene la característica de tener muy bajo carbono. Entonces justamente por eso es inoxidable, porque no se oxida, no ataca el oxígeno al carbono. Y en muchos casos, cuando yo estoy mecanizando acero inoxidable, encuentro, luego de un tiempo, que empieza a aparecer zonas oxidadas. Eso es el material de la herramienta de corte que se propagó y se unió íntimamente al material de la pieza. En realidad, no se está oxidando el acero inoxidable, está oxidando el aporte de la herramienta que hizo a la pieza de acero inoxidable. Otra cosa que tenemos también es la difusión. Nuevamente, el intercambio a nivel molecular de todo lo que sean partículas de hierro entre uno y otro, que en definitiva con alta temperatura empiezan a ser afines al carbono. Tenemos un tercer factor que es la oxidación. Entonces, a alta temperatura, presencia de oxígeno, hay oxidación en todo lo que sea metálico. Y como cuarta consideración de generación de desgaste es la adherencia. O sea, hay materiales, como el caso del aluminio, por ejemplo, que tiene tendencia a adherirse a las herramientas de corte. Porque el aluminio, acuérdense, es muy mal conductor de la temperatura. Entonces, al no haber una gran disipación de temperatura en la pieza, todo el material se pega en la herramienta, que es así, tiene capacidad de transferir calor. Entonces, el aluminio es un material que deja residuos de aluminio en la herramienta de corte. Cuando se empastan los filos, el filo ya no es lo mismo, empezamos a tener recreaciones y empezamos a tener adherencia, o sea, la condición de corte empieza a variar. Acá tenemos algunas microfotos de fallas, de cuáles son justamente las causas y las consecuencias del desgaste. Fíjense que la primera que aparece es fractura, o sea, se rompe un pedazo de inserto. Acá hay un desprendimiento, porque quizás alguna parte dura dentro del material, exceso de temperatura. A veces se producen justamente fracturas cuando yo por algún caso estoy cortando, interrumpo el soluble, porque a veces tengo que ver qué pasa, entonces tengo que correr el soluble para poder hacer lugar, y no dejo de trabajar, entonces todo el soluble que se estaba llevando la temperatura en la viruta ya no se lleva más nada. La temperatura comienza a estar en la zona, y cuando yo nuevamente después abro el soluble, hay un impacto térmico entre el líquido frío y la zona que está muy caliente, y se producen agrietamientos y roturas tanto en la herramienta como pueden aparecer fisuras en la pieza. Deformaciones plásticas pueden ocurrir en base a la alta temperatura. Yo he visto insertos que se deforman. Podemos tener caracterización, esto es muy común en la zona superior de la herramienta donde la viruta se apoya y genera esto, un socavamiento. Y podemos tener justamente el desgaste de flanco. Este es el típico, esto es lo que está mostrando que el inserto se gastó. ¿Sí? ¿Dónde encontramos cada tipo de desgaste? Primero tenemos el desgaste de flanco en la cara de incidencia, perdón. El desgaste en la cara de incidencia tenemos el desgaste de flanco. ¿Qué es esto? Justamente esta es la zona donde yo estoy, que es la que se ve acá, que sería la que está acá, que es la zona donde está rozando y se está produciendo el desgarramiento del material. Y después tenemos el desgaste en tipo cráter, que en este caso lo que tenemos es que en esta parte se cortó y esta parte lo que hace el material es esto. El mismo efecto que yo les había contado que ocurre en las trabas de los insertos, cuando tenemos el sistema de cierre por arriba de la placa, pasa directamente en el inserto. Entonces la viruta se corta en esta zona y se apoya en esta zona del inserto a mucha presión, la presión de desgarro, y a mucha temperatura. Esta viruta en este punto tiene todavía los 1100 grados. Entonces se produce en esta parte justamente todo lo que es el desgaste. El resto de la herramienta permanece sin ningún inconveniente. Entonces, y se produce otro tipo de desgaste también, que es el que está acá, que es el desgaste de entalla. Cuando yo estoy mecanizando y de pronto tengo una cáscara
en el metal, que puede ser una pieza fundida, una pieza tratada térmicamente, donde la estructura metalográfica es distinta porque tenemos carburos en esa zona, por disposición del carbono, tratamiento térmico. El carburo, ¿qué hace? Funciona justamente como otra herramienta que se opone a la herramienta y lo corta, lo entalla. Cuando el inserto se entalló, a partir de ese momento es plausible de falla. Porque ya pierde la geometría, se produce una entalla, ustedes saben lo que son las entallas que generan realmente fisuras, y cuando estamos trabajando a tanta presión y tanta temperatura, una entalla de ese tipo, es directamente causa de que el inserto se rompa y ya no se gaste. ¿Cómo nos damos cuenta si el inserto se gastó y si ya estamos en momento de cambiarlo? Tenemos valores que el caso, por ejemplo, del bebé, que es el desgaste de flanco. Este es el inserto visto de frente, como si nosotros fuéramos la pieza y la viruta. Se va a gastar de esta manera. Cuando este valor bebé llega a 3 décimas, yo ya considero técnicamente que el inserto está gastado. Por supuesto, mucha gente lo deja seguir, mucha gente lo deja morir al inserto. Lo que habría que hacerles entender, y eso les toca a ustedes que son van a ser ingenieros, que es mejor cambiar un filo que perder 8. Y hay gente que dice, no voy a cambiar un filo con un inserto tan caro, con tan poco desgaste, lo sigo usando. Y muchas veces el inserto con el que yo me olvido, que está trabajando, colapsa, se rompe. Y se rompen 7 filos nuevos. El inserto roto ya no se puede utilizar. Entonces ustedes tienen que aconsejar correctamente a los usuarios de herramientas que el inserto se gasta cuando el desgaste del flanco llega a 3 décimas. Lo podemos estirar 4, 5, 6 décimas. Tenemos una foto donde se ha estirado más todavía. Pero a partir de este momento, el inserto puede fallar en cualquier momento. Como digo siempre, es mejor cambiar un filo que perder 8. ¿Sí? Bien, y acá también, como les decía, se veía, es un poco lo que va generando el inserto cuando se genera el rulo de viruta, que también podemos tener algún tipo de valor, el de cráter, el KT, que es lo que me va a indicar, yo lo acabo de tapar, que es este valor que está acá, que es la profundidad de este cráter respecto del frente del inserto, que superado determinado valor, ya el inserto ya no soporta más, perdió, si tenía capa de recubrimiento, la perdió. Entonces esa parte empieza a ser todavía más crítica respecto al desgaste, se empieza a gastar más rápido, hasta que finalmente colapsa. Tenemos el bebé, el KT y los valores que habíamos estado hablando. ¿Cómo influyen los parámetros de corte en el desgaste de la herramienta? Profundidad de pasada de la P influye poco. En realidad la herramienta se va a gastar más o menos igual, esté trabajando con una P de 2 milímetros que de 5. No pasa por ahí. El avance influye, sí, influye porque yo con el avance regulo la presión que estoy haciendo sobre la zona de corte. Cuando tengo un avance muy bajo, la presión es poca. Cuando tengo un avance muy alto, la presión es mucha. Entonces ahí genero más rozamiento, pero más presión de rozamiento. Cuando tengo un avance muy bajo, genero mucho rozamiento, pero de poca presión. En definitiva, ¿incide? Sí, incide. Pero no es tampoco el determinante. En cambio, la velocidad de corte sí es determinante para el desgaste. Porque la velocidad de corte modifica o depende del número de vueltas. Entonces, una combinación de número de vueltas muy alto y avance muy bajo, conseguimos una zona de rozamiento muy alto, mucho aumento de temperatura, mucho tiempo de trabajo, porque si avanza despacio, lo que define el tiempo de trabajo siempre es el avance. Entonces podemos estropear el filo, podemos desgastar prematuramente el filo por una mala condición. De las 3, la que más va a incidir va a ser la velocidad de corte. Si tengo una velocidad de corte muy alta, se gasta rápido el filo de incidencia, o sea, el frente. Tengo un acabado deficiente,
porque está relacionado también con el número de vueltas. Se forman rápidamente cráteres, ¿por qué? Justamente porque la viruta roza muchísimo con respecto al inserto, y puedo tener deformaciones plásticas. ¿Por qué? Por el gran aumento de temperatura. Si la velocidad de corte es muy baja, o sea, las vueltas son pocas respecto a la condición global de trabajo, voy a tener filo de aporte, o sea, se me va a pegar material en la herramienta, lo que me va a estropear el filo, me va a cubrir el filo y no me va a dejar que corte. Y por supuesto, pocas vueltas, poco avance, proceso caro. Acá tenemos un ejemplo donde la vida de la herramienta, digamos en minutos, y fíjense cómo varía respecto a la velocidad de corte. Con una velocidad de corte de, perdón, en un minuto, vamos a tener la velocidad de corte, por ejemplo, está en este punto. Si avanza la velocidad de corte, empieza a modificarse, vamos viendo que la duración de la vida de la herramienta va creciendo. Esto es porque yo voy bajando la velocidad. En este caso el tiempo, la herramienta va durando más cantidad de tiempo. Entonces, es muy sensible la vida útil y el desgaste a la velocidad de corte. Acá tenemos algo parecido, donde tenemos una velocidad de 160, 130 o 100. A través del tiempo, la velocidad de corte 160 llegaría a un desgaste de 0,5, o sea, 5 décimas, más o menos en 5 minutos. En cambio, con una velocidad de corte de 130, llegaríamos al mismo desgaste en 12 minutos. Ya prácticamente duplicamos la vida útil. Y con una velocidad de corte de 100 metros por minuto, llegaríamos a ese desgaste de flanco de 0,5 en más o menos 40 minutos. Entonces, fíjense que si yo voy regulando la velocidad de corte, voy haciendo que la herramienta dure más. Y si me voy apurando, con el hecho de decir, me voy a apurar, quiero hacer la cosa más rápido, a veces conseguimos el desgaste prematuro del filo. Algunas imágenes, donde tenemos grietas de efecto termomecánico, esto es lo que yo les decía cuando se interrumpe el soluble, o a veces, que también es importante, la viruta no está bien, o sea, la viruta no se interrumpe, no se corta, sino que se hace un bollo. Ese bollo, a 1000 grados, cuando yo le estoy echando soluble, hace como una especie de cáscara y no deja que el soluble llegue a la zona de corte. Primero porque tengo un rechazo mecánico, porque esa viruta está ofreciéndome de paraguas. Y aparte es un paraguas a 1000 grados. Entonces el poco líquido que puedo llevar se evapora antes de llegar a la zona de corte. Se producen entonces ese tipo de grietas térmicas. Cuando llega una gota de soluble a la zona de corte, se produce un choque térmico y se fisura. Deformaciones plásticas, como les decía, alta temperatura, no se evacúa bien la viruta, entonces la herramienta, que no son infalibles, comienzan a deformarse. Que un inserto se deforme 3-4 décimas es normal, lo que pasa es que modifica después la calidad del trabajo que está haciendo. Y el desgaste por entalla, lo que yo le decía, cuando la cáscara de la zona de corte es muy dura, generalmente va trabajando como si fuera una sierra sobre el filo de incidencia, hasta que una vez que lo marcó, a partir de ese momento, el inserto falla. ¿Qué hacemos para incrementar la vida útil? Y ya con esto vamos terminando. Yo le dije que hay formas de darle a las herramientas lo que las herramientas no traen. Entonces, el sustrato de un inserto puede ser de metal duro endurecido, puede ser de aliantes, puede ser cerámico, puede ser cermet, puede ser silicio, lo que sea, tiene determinada capacidad, de esas que dijimos al principio que precisaban. Pero muchas veces no son suficientes para las condiciones o para los trabajos que yo quiero hacer. Entonces apareció toda la tecnología de recubrimiento de herramientas, donde lo que hacemos es tomar un inserto con cierta capacidad mecánica, con buena tenacidad, con buena resistencia a la temperatura, y le vamos a dar una capa, un recubrimiento, una capa dura, que lo que va a hacer va a dar la resistencia al desgaste. Entonces completo las características de la herramienta con un agregado por afuera del sustrato de la herramienta. Entonces, ¿cuáles son las funciones de recubrimiento? Aumentar la dureza, reducir el rozamiento.
hay determinados tipos de recubrimiento que también ofician de lubricante, aunque tómelo con pinza, lubricante a 1100 grados no es la palabra lubricante en sí, pero es como que el recubrimiento hace más liso todavía el inserto, lo que genera que el coeficiente de rozamiento baje. Ese sería el concepto de lubricante. Los tipos de recubrimientos más comunes, son el nitruro de titanio, uno de, digamos, de los más conocidos, aquellos que conozcan la herramienta o manejan la herramienta, son los de color dorado. Después aparece el carbonituro de titanio, que es justamente una vuelta más para conseguir resistencia al desgaste y protección al filo. Después aparece el óxido de aluminio, son las herramientas que se ven de este tono así como la parte de arriba, de un gris acero. Bueno, todos los recubrimientos, y hay otro montón más, ¿no? Pero todos los recubrimientos lo que van haciendo es aumentar la dureza en Vickers respecto justamente a los valores. Entonces, en este caso, tenemos una dureza de 0,5, va aumentando según este color que tenemos acá. El acero rápido, el HSS, está por acá abajo, y el nitruro de titanio está en la línea, esta función. Me explico así cómo conseguimos aumentar la dureza a través de la temperatura. ¿Cómo es el tema de recubrimientos? Tenemos de dos tipos. Después lo vamos a ver cuando hablemos de recubrimiento con Romina. Principalmente CVD, que es recubrimiento en base química, donde le agregamos al sustrato, este sería el nitruro de titanio, el metal duro, y tenemos una capa con carbonituro de titanio, una capa con óxido de aluminio y una capa con nitruro de titanio. Cada capa le agrega algo. El TIN proporciona resistencia al desgaste en incidencia, o sea, en el frente, en la zona de contacto, le da más resistencia al desgaste. El óxido de aluminio le da una protección térmica, o sea, lo protege al sustrato de la alta temperatura que ocurre en la zona de corte. Y el nitruro de titanio permite una detección rápida del desgaste del recubrimiento. Es más, hasta les diría, no tanto de protección, sino es más un tema estético y de alarma, que funciona como una alarma visual, que es lo que aporta, digamos, a la mecánica. Si bien nitruro de titanio también sirve para aumentar la resistencia al desgaste. Esto, la deposición química, genera una capa gruesa. Entonces, como una capa gruesa, generalmente no conseguimos buenos filos con una capa gruesa, porque la capa gruesa justamente mocha el filo, se utilizan para mecanizados pesados, para desbaste, por ejemplo. Cuando hablamos de deposición física de una capa, suele ser de una capa sola, fina. Entonces, sobre el sustrato aplicamos una capa sola, que puede oscilar entre 3 y 6 micrones. Esa capa, sobre la capa fina, lo que hace es permitir que el filo que tiene el inserto en el sustrato se mantenga por arriba de la capa también. Así que esa capa copie el filo. Entonces son placas más agudas, sirven justamente para operaciones de terminación. ¿Sí? Acá tenemos un inserto, que es una foto real, con un desgaste de 3 décimas. Esto sería el teórico para decir que esta herramienta está desgastada. Acá tenemos un ejemplo de dos herramientas muy similares, mismo sustrato. Estas son dos herramientas de nitruro de silicio, cerámicas. Y fíjense que la de la derecha, que dice sin recubrir, es nitruro de silicio en su color natural. Esa herramienta trabajó sobre una superficie de casi 54 Rowell C de dureza, o sea, extremadamente dura, y pudo mecanizar hasta que el filo que había arrancado así se transformó en esto, solamente 60 milímetros, o sea, 6 centímetros mecanizó. Y ya el filo se transformó en esto, a punto de colapso. Acá ya tenemos en talla. La misma herramienta, misma geometría, son placas de 19. Esta está recubierta por nitruro de titanio.
Fíjense que se ve el color dorado abajo. Esta herramienta recubierta recorrió en la misma pieza, mismas condiciones, y llegó a soportar 400 milímetros. Entonces, fíjense cómo el recubrimiento cambió totalmente la resistencia al desgaste del filo. Y si lo pueden apreciar acá, el filo está mucho menos deteriorado que lo que estaba en el dentro inserto. Esto fue parte de un ensayo de herramientas para homologar un tipo de recubrimiento. Placa de nitruro de silicio recubierta, fíjense. Este caso, el desgaste de incidencia es de 1,5 milímetros. Pues esta placa debe tener que haberse roto hace rato. Pero duró. Y se pudo rescatar la placa. Fíjense que los otros flancos que están usados están mucho mejor usados. Pero esta se dejó avanzar hasta ver hasta dónde llegaba. Acá se pueden ver el desgaste de incidencia y la entalla. Estas son entallas. Esto es lo que rompe el inserto. Acá tenemos un inserto bastante bien usado, pero fíjense qué ocurrió acá. Acá cuando analizamos el filo, a ver qué ocurrió, tenemos el desgaste de incidencia, que debe estar en sí, en 0,3, 0,4, ya está bien, y empiezan a aparecer rasguños, como rasgado esto. Esto significa la presencia de carburos en la pieza. O sea, es una pieza que no es homogénea, esto se mecanizó sobre fundición. No es una pieza homogénea, tiene partes duras adentro, tiene carburos en solución dentro de la estructura metalográfica, y es lo que hace que el inserto reciba ese tipo de arañazos, que en definitiva son entallas que deterioran el inserto. Bueno, acá tenemos un inserto que se ha hecho solamente para ver hasta dónde duraban. Algo a tener en cuenta. Esto que está acá es lo que yo les comentaba este es el gatillo externo, que fija, esto es un portaherramienta especial, no es ISO, donde tenemos alojada un inserto, este es un SNMA, una placa de 25, 9 milímetros de altura, metal duro, apoyada sobre lo que sería, esto es la placa base, lo que yo le decía que funciona como una especie de compensador para que la herramienta apoye bien si el portaherramienta no es correcto. Y esto fue un impacto. Esto que ven acá fue una colisión entre el portaherramienta que estaba trabajando y la pieza. Esto seguramente se rompió el inserto. Cuando se rompe el inserto, el portaherramienta sigue cortando con lo que tiene, o sea, con sí mismo. Pero quería mostrar esto. Fíjense, el gatillo, la traba del inserto, lo gastado que está, y este no es el más gastado, por la incidencia de la salida de la viruta que roza sobre esta parte. Esto es lo que tiene que hacer un portaherramienta más o menos decente, aunque está reparado, está golpeado, pero esta sería la placa base. Y este es el sistema de fijación que también les había contado, que es el sistema de fijación interno, en el cual tenemos un tornillo, esto es una biela, tiene un pivote acá adentro, que cuando yo aprieto el tornillo, perdón, vuelvo, aprieto el tornillo este perno avanza hacia allá y lleva a la placa, la arrincona, contra justamente el soporte que tiene calado el portaherramienta. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a el por qué y cómo se desgasta un inserto? ¿Una herramienta de corte? Esto ocurre en cualquier herramienta de corte. Lo visualizamos más, de manera más común, en un inserto. Pero ocurre también en los insertos de fresado, ocurre también en las herramientas de agujereado. No va a ocurrir en rectificado, porque el rectificado tiene otra concepción de la herramienta de corte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien.